violaciones diarias de regulaciones que venían del kirchnerismo a través del Ministerio de Desregulación de la Nación, y le permite compensar las partidas para poder lograr y mantener ese déficit cero. El RIGI, que es un régimen de incentivo a los grandes inversores que básicamente plantea para inversiones a partir de 200 millones de dólares, que muchas de esas son en el futuro de Argentina, que es energía, hidrocarburos y minería. Entonces les da una garantía de un marco jurídico a futuro que no se puede violar incluso en el post-Milei. Y por otro lado, les plantea reducciones impositivas y beneficios por 30 años. También se está tratando en este momento la sanción de un RIGI para pequeños inversores, que es un RIGI que hace una desgravación de derechos de exportación, devoluciones de IVA y muchos beneficios a partir de los $150.000 de inversión. Lo tercero de la ley de bases es el tratamiento de la privatización de las empresas del Estado. Ya Milei en el decreto anterior había sacado una instrucción de que las empresas del Estado tenían que pasar a ser sociedades anónimas para poder facilitar su privatización luego. Bueno, acá en la ley de bases se le autorizó a privatizar 2 compañías y a concesionar de manera privada muchísimas otras de las compañías de servicios públicos, siempre con la visión de que nosotros creemos que el empresario hace su trabajo mucho más eficientemente que el Estado y que los servicios no deben ser públicos, sino que los servicios los tienen que otorgar los privados. Y ahí vino la reforma de la ley laboral, que acá sí quedó en pie, que lucha contra la industria del juicio laboral, y tiene una característica muy buena, que es la única que voy a destacar entre muchas características que tiene, que es que creó una figura de colaborador de lo que es en Argentina el autónomo es un monotributista. Entonces creó la figura de colaborador, donde un autónomo puede tener 5 colaboradores trabajando con él, que de ninguna manera se va a considerar nunca que hay una relación laboral entre ellos y que le van a facturar a ese empresario mientras sean necesarios. Eso genera muchísimo empleo y facilita muchísimo la tarea del empresario y PYME, exactamente. Bueno, el tratamiento de la inflación y la confianza en los mercados. Cuando Milei asumió en enero de 2024, había una inflación mensual del 25,7%, esa es la inflación del primer mes de gobierno de Milei, y la inflación informada a diciembre del 2024 ha bajado al 2,4%, es decir, alrededor de un 9% de la inflación que recibió. ¿2,4? ¿Mensual o anual? Es mensual, que es altísima, pero para Argentina es un gran logro de lo que veníamos. Después, el riesgo país en diciembre de 2023 estaba en 1935 puntos básicos, en enero de 2025 alcanzó los 561 puntos y sigue en bajada. Esto es un producto de la confianza de los mercados internacionales al gobierno de Milei, que está demostrando la coherencia de estar haciendo todo lo que les expliqué, que es el plan del gobierno de Milei. Y ya terminando, Milei planteó algo muy innovador, que es el presupuesto nacional con déficit cero. Es la primera vez que se plantea un presupuesto nacional con estas características, y plantea un equilibrio fiscal en el que permanentemente se pueden ir modificando las partidas en busca de que no se desequilibre y que no se perjudique el déficit cero. Es decir, la prioridad total dentro del presupuesto presentado la tiene la no emisión monetaria y el déficit cero. El presupuesto del sector público nacional para 2025 se proyecta con un resultado financiero superavitario de 190.655 millones, que es muchísimo en Argentina.
los recursos totales que va a consumir el Estado Nacional alcanzarían el 14,9% del PBI. En la economía se prevé una suba del 5% del PBI para el 2025, otro 5% para el 2026, 5,5% en 2027 y así en escala. La deuda se garantiza nuevamente el equilibrio fiscal para corregir definitivamente los desajustes y sostener las condiciones de estabilidad, y se garantiza el no endeudamiento y la no emisión monetaria en base al déficit cero. Y la inflación proyectada interanual para el año 2025 es del 18,3% anual. Y Milei se comprometió, lógicamente, a terminar con la privatización de todas las empresas que hoy están en manos del Estado. En comercio exterior, el presupuesto arranca con un aumento en el valor importado, con una suba del 13,4% para 2025 y un resultado superavitario de la balanza comercial de 20.748 millones de dólares en 2025, lo cual para Argentina es una excelente noticia. Y además de esto, el gobierno se comprometió a mantener 3 ejes fundamentales: el acompañamiento social sin intermediarios, la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa y la modernización, simplificación del Estado, es decir, la desregulación. Bueno, entonces ahora agradeciéndoles que me hayan escuchado, y para terminar, y como es costumbre, y esto no me tomen como un dicho desde la política, sino que es un grito desde la libertad, no puedo terminar esta charla sin decir una frase muy común de nuestro querido presidente Milei, en honor a él, porque nos está cumpliendo en todo lo comprometido. Así que gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Yo soy liberal de... No, ya sé. Soy liberal de cabeza a los pies. Son 2 preguntas. Una, ¿se va a confundir este liberalismo con un nuevo anarquismo, ¿vale?, político, con el cual incluso a lo mejor no estoy de acuerdo? Y segundo, ¿tuvo que hacer Milei el payaso, entre comillas, para llegar al poder? ¿Estaba dentro de la política, digamos, de su estrategia política? Bueno, la primera, nosotros apuntamos a la anarquía del capital privado, el anarcocapitalismo. No sé a qué anarquismo te refieres, pero sí, apuntamos al anarquismo. Lo que pasa es que no es un anarquismo de izquierdas. Claro, es un nuevo anarquismo. Es un nuevo anarquismo, exactamente. Y en la segunda, a ver, una campaña política, también hay una puesta en escena de situaciones, pero de Milei, de su campaña, lo que vuelvo a rescatar es que es una persona que a su estilo, a su manera, lo que le dijo a la sociedad era realmente lo que iba a hacer y lo está haciendo. Entonces, más allá de cualquier puesta en escena que pudiera haber durante una campaña electoral, la cual todos los candidatos hacen, yo siempre digo que los políticos somos como artistas. Acá estoy arriba de un escenario hablando con un micrófono. Entonces, dentro de esa interacción, para ser atractivo, dice Jesús Huerta del Soto, él define 4 tipos de políticos, y el ideal en un cuarto, en una revista que se llama Avances para la Libertad, que habla de la capacidad del político ideal, que tiene la capacidad de transmitir, que cree realmente en los valores de la libertad y tiene la capacidad de transmitirlo de una manera que la sociedad lo pueda comprender. Y eso acompañado, donde Huerta de Soto habla del político libertario ideal, también habla del político que no es un político pragmático, que está dispuesto a entregar las ideas de la libertad con tal de alcanzar el poder y luego con tal de seguir gobernando. Ese es Javier Milei, y bueno, y creemos que lo que dijo lo está cumpliendo sobradamente. Hola, lo primero, enhorabuena. Gracias. Has explicado en tan poco tiempo todas estas cosas maravillosas que a nosotros como españoles, bueno, a mí personalmente, me suenan tan familiares
y es como si vinieras del futuro, se dice mucho, pero vengo del futuro, y esto es lo que puede pasar. Yo tengo una curiosidad y es del sistema de pensiones en Argentina, cómo funciona, porque aquí, bueno, ya sabemos todos cómo funciona, las incertidumbres que hay. Hace poco un expolítico dijo que el sistema de pensiones era una estafa piramidal. Parece muy, así, esto muy bruto dicho, pero le hace a uno pensar de lo que nos espera y de cómo está montado el sistema. Salieron rápidamente los políticos a decir que no, que era un sistema de solidaridad, ¿vale? O sea, entonces, tengo curiosidad por saber muy rápidamente cuál es el sistema de pensiones o el futuro, cómo sea. Campaña política también hay una puesta en escena de situaciones, pero de Milei, de su campaña, lo que vuelvo a rescatar es que es una persona que a su estilo, a su manera, lo que le dijo a la sociedad era realmente lo que iba a hacer y lo está haciendo. Entonces, más allá de cualquier puesta en escena que pudiera haber durante una campaña electoral, la cual todos los candidatos hacen, yo siempre digo que los políticos somos como artistas. Acá estoy arriba de un escenario hablando con un micrófono. Entonces, dentro de esa interacción, para ser atractivo, dice Jesús Huerta de Soto, él define 4 tipos de políticos y el ideal en un cuarto, en una revista que se llama Avances para la Libertad, que habla de la capacidad del político ideal, que tiene la capacidad de transmitir, que cree realmente en los valores de la libertad y tiene la capacidad de transmitirlo de una manera que la sociedad lo pueda comprender. Y eso acompañado, donde Huerta de Soto habla del político libertario ideal, también habla del político que no es un político pragmático, que está dispuesto a entregar las ideas de la libertad con tal de alcanzar el poder y luego con tal de seguir gobernando. Ese es Javier Milei y bueno, y creemos que lo que dijo lo está cumpliendo sobradamente. Hola, lo primero, enhorabuena. Gracias. Has explicado en tan poco tiempo todas estas cosas maravillosas que a nosotros como españoles, bueno, a mí personalmente, me suenan tan familiares. Y es como si vinieras del futuro, se dice mucho, pero vengo del futuro, y esto es lo que puede pasar. Yo tengo una curiosidad y es del sistema de pensiones en Argentina, cómo funciona. Porque aquí, bueno, ya sabemos todos cómo funciona, las incertidumbres que hay. Hace poco un expolítico dijo que el sistema de pensiones era una estafa piramidal. Parece muy, así, esto muy bruto dicho, pero le hace a uno pensar de lo que nos espera y de cómo está montado el sistema. Salieron rápidamente los políticos a decir que no. Se dijo la dolarización, confiarnos en la moneda extranjera, y por eso, dentro de un esquema de libertad, la libertad de elegir en qué moneda querés pagar y en qué moneda querés cobrar, y que el mercado se ponga de acuerdo. ¿Por qué se habla de dolarización en Argentina? Porque el argentino ahorra en dólares. Entonces, fuera del peso argentino, la moneda de uso común de los argentinos y en la que el argentino se siente más seguro para ahorrar es el dólar. Este es el único motivo. Pero Milei es partidario de la libertad de monedas, competencia de monedas. Una última que me toca, bueno, luego Tomás, si quieres. Alejandro, en esta reducción brutal y drástica del Estado, ¿cómo consigues eliminar todo ese enorme grupo de funcionarios que están acostumbrados a tener? ¿Perdón? Sí. ¿Cómo conseguimos o cómo conseguís que todo ese grupo grande, es decir, ahora ustedes, ¿dónde pasan? ¿Dónde van? Y con independencia de la pregunta, me llena de orgullo como miembro de este club que nombres tanto a nuestro socio querido Jesús Huerta de Soto, como algunos sabéis, fue el rotario más joven de nuestra segunda vuelta, cuando Rotary se legaliza, fue el rotario más joven de España y se le impuso la insignia rotaria con 21 años, y es miembro de este club. Muchas gracias.
Bueno, para mí es un honor nombrar al profesor Huerta de Soto, que aparte de ser el inspirador de la ideología económica de mi presidente Javier Milei, desde que yo empecé el año pasado el máster de economía me cambió totalmente la visión que tenía como político y como empresario de cómo se tienen que tratar las relaciones entre las personas y las relaciones comerciales. Dicho esto, a ver, esto es un proceso el cual se tiene que ir dando, y en la recuperación de Argentina lo que va a pasar es que van a venir inversiones, de hecho ya están viniendo muchas, por eso el RIGI para grandes inversiones, el RIGI para pequeñas inversiones, el momento atractivo para invertir en Argentina, que es ahora al principio, y se van a ir generando muchos nuevos puestos de trabajo. Milei ya sacó, si no estoy equivocado en el número, algo de 56.000 personas del Estado, y quedan muchas otras en esta condición que al final no perjudicaban en nada porque eran personas que prácticamente no iban a trabajar, tenían eso como para tener un ingreso por mes y se dedicaban a otra cosa. Entonces, por ese motivo sí, pero ni siquiera iban a... Eran como el funcionario ese que le dicen, señor, ¿ustedes trabajan los sábados? No, los sábados no venimos, cuando no trabajamos es de lunes a viernes, ¿no? Entonces, eso nos generó un efecto de un gran desempleo en la calle. Lo que sigue es que se va a ir reactivando, como se está reactivando la economía, se va a ir generando empleo legítimo, van a ir viniendo inversiones, y esas personas, que acá hay un detalle que hay que tener muy en cuenta, que lamentablemente lo primero que se nos va a intentar ir del Estado, a pesar de que a la larga no queremos Estado, siempre se va a ir al sector privado, el más útil. El que en el sector privado puede rendir sin que lo echen, ¿no? Esa es una gran contra, que es un tema que hay que ver cómo manejarlo muy bien. Y al final, dentro del Estado, ¿quién se va a querer quedar garantizando esa estabilidad laboral que da el Estado? El que no rinde porque sabe que va a ser ineficiente en el sector privado y no va a durar nada. Carlos Menem, en los años 90, sacó una política de retiros voluntarios, entonces muchísima gente de las empresas estatales y del Estado tomaron ese retiro voluntario, un dinero, y se fueron a hacerse emprendedores o se compraron, mejoraron su calidad de vida y se fueron a trabajar en una empresa privada, y se disparó el empleo y se generó mucho trabajo. Ese es el gran desafío que tenemos, de ver cómo se va a tratar ese tema puntualmente, pero es muy buena la pregunta. Jorge, nos queda una de Tomás. Vale, perdón. Ya es la última. Bueno, yo quería resaltar una cosita, si no te molesta, de las gestiones que hizo Milei, que fueron impresionantes, y se ha colado dinero por todas partes. La otra, ¿cómo se llaman? Los gestores de la pobreza, que eran los intermediarios que tú, o sea, el pueblo argentino estaba esclavizado por los sindicalistas, que eran ¿cómo se llama? Eran cómplices del gobierno, todos los gobiernos socialistas, y gracias a Dios eso también lo gestionó y también terminó con eso. De hecho, van a haber bastantes sindicalistas que van a ir a la cárcel, y eso es un sueño que tenían muchos argentinos de hace mucho tiempo. O sea, las cosas que han hecho es increíble. Y lo otro, lo que quería decir, es de que la dolarización realmente es sencilla, porque al dejar de emitir, entonces a través de las exportaciones entran los dólares y la base monetaria se convierte en dólares. Así tan sencillo como eso. Sí. Perdón, que no, por favor. Si me regalan 2 minutos más, porque hay una tarea que acaba de nombrar el señor. La justicia no ha tocado. ¿La? Justicia. A ver, nosotros creemos con respecto a la justicia, ahí está. Con respecto a la justicia, yo soy árbitro en Derecho Nacional e Internacional de la Comunidad Europea, recibido acá en España. Nosotros creemos que es otro ente para desregular y que la justicia se haga a través de arbitrajes privados. Eso lo consideramos y lo va a considerar todo libertario. Creemos que el sistema judicial
está viciado, manipulado por la política y que es ineficiente, así haya de todas maneras muy buenos jueces en Argentina, pero que la cantidad de expedientes y la lentitud del propio proceso genera que ese sistema esté implosionado. Entonces creemos en el arbitraje privado. Si me regalan un minuto, porque acá Tomás nos trajo a colación algo muy importante y quiero resaltar la figura de la heroína del Gabinete Nacional, que es la ministra Sandra Petovelo, ministra por la cual Javier Milei apostó mucho y nadie daba nada. Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano de Argentina, la cual concentró 5 cierres de ministerios en uno y no venía de la política, y todos decían que esa señora iba a fracasar y fue un gran éxito. Y una de las cuestiones fundamentales que manejó extraordinariamente era resolver el problema de los gerentes de la pobreza. Y lo describo muy brevemente para que ustedes conozcan de qué se trata. Los gerentes de la pobreza eran los movimientos sociales que se habían generado, que vivían a costa de la política y de los pobres, que reciben subsidios del Estado para poder vivir y que lamentablemente durante décadas los acostumbraron a vivir de esos subsidios. Pero ¿qué pasaba? Nosotros en Argentina teníamos permanentemente gente en la calle cortando las calles pidiendo más subsidios, de manera permanente. Esto desapareció milagrosamente de la noche a la mañana, y no por haber sembrado el terror sobre cortar la calle, sino que en una actitud muy inteligente de la ministra Petovelo y haber tenido mucho coraje de enfrentarse a esas mafias, cojones, la decisión que se tomó, que intentó ser criticada por la oposición, es que si usted recibía un subsidio del Estado tenía que dar una contraprestación por ese subsidio. Para demostrar que recibía la contraprestación, que había barrido una calle, ido a colaborar en una escuela, usted tenía que ir al gerente de la pobreza, que era quien le conseguía el subsidio, y que él le otorgue un papelito mensualmente que le habilitaba a poder seguir cobrando el subsidio. Este papelito se entregaba a coste de 2 cosas, a condición de 2 cosas. La primera, la devolución del 50% del subsidio que recibía, y la segunda se entregaba en los cortes de calle. Entonces a esa persona humilde, pobre, le quitaban la mitad del subsidio que le daba el Estado y encima lo obligaban a ir en contra de sus conciudadanos, impidiendo que se pueda desarrollar el país normalmente, yendo con los bebés a los cortes de calle y demás. Lo que hizo la ministra Petovelo es retirar la obligación de dar la contraprestación, y cualquiera intentó decir la oposición en su momento, claro, le van a pagar por no hacer nada. En realidad no hacían nada productivo y lo que hacían era contra la sociedad. Al no necesitar más este papelito, el gerente de la pobreza se quedó sin el medio de extorsión. Entonces esas personas, sin que se gaste un centavo más del Estado, duplicaron su capacidad adquisitiva, porque empezaron a cobrar el 100% del subsidio en vez de quedarse con el 50%. Realmente fue una jugada maestra